El cielo sobre nosotros está salpicado de estrellas e innumerables galaxias. En ellas podemos leer no solo nuestro origen, sino nuestro destino final. La primera fase de este viaje está terminada y ahora comienza la segunda. Con ayuda de la robótica, la tecnología avanzada y la simple audacia, estamos llegando a sitios que antes eran inalcanzables. Confines del espacio. La Tierra. Fue aquí, en Peenemünde, en la costa del Báltico, donde se dieron los primeros pasos de la carrera espacial. No se trataba de una ocasión propicia. El trasfondo de este esfuerzo extraordinario fue la Guerra Mundial. El ingeniero jefe murmuró: el cohete funcionó perfectamente, solo que chocó con el planeta equivocado. El tiempo y las circunstancias han cambiado esa frontera. Ahora son la ciencia y los imperativos comerciales los que la impulsan. Nuestro interés por la nueva frontera es ahora auténtico y humano, guiado por la ciencia y el interés por los descubrimientos. Dentro de poco se le unirá los intereses comerciales, el turismo y la minería. La investigación y los avances en ingeniería avanzan en forma de nuevos sistemas de comunicación y tecnología de detección, nuevos sistemas de propulsión, nuevos materiales y procesos de fabricación para naves espaciales y sistemas de lanzamiento más seguros. Todos orientados directamente a regresar a la Luna. Después, a Marte para una estancia prolongada. En el departamento de vuelos tripulados nos gustaría ver un experimento donde los recursos de la superficie de Marte, desde las rocas a la atmósfera, se emplearan para generar combustible u otros repuestos que permitieran continuar la exploración y cortar los lazos con la Tierra, por así decirlo. Así no sería necesario llevar todo, se podría producir en el planeta. Ese es un componente realmente emocionante que hemos explorado y analizado en este trabajo. Esto extenderá nuestro alcance aún más, con misiones a cometas y asteroides, dándonos acceso a mayores recursos. También nos dará la oportunidad de protegernos frente a objetos errantes que suponen una amenaza para nuestro planeta. Luego está el desafío de los planetas exteriores del Sistema Solar y sus satélites, como las lunas de Júpiter, Europa, Calixto y Ganímedes. O la luna Encelado de Saturno, un nicho potencial de formas de vida. O la luna Titán, cubierta de nubes que contiene ingentes recursos de hidrocarburos. Luego llegarán los grandes viajes interestelares a otras estrellas y planetas, como HD 189733b, un gigante gaseoso, o Gliese 1214b, un mundo acuático, o incluso Kepler 186f, un planeta cercano semejante a la Tierra. Nuestra primera parada en este viaje nos pone en órbita.
desde donde podemos observar el cambiante entorno del mundo y estudiar este planeta que es nuestro hogar. Los seres humanos somos meros pasajeros a bordo de este navío llamado Tierra. No podemos controlar la dirección que lleva o su velocidad de rotación, pero podemos influir sobre su complejo y dinámico motor ecológico y climático. Para estudiar esta máquina que nos mantiene, los científicos han usado satélites como una de sus herramientas básicas. De los 6.600 satélites lanzados hasta ahora, unos 3.600 siguen en órbita, pero solo unos 1.000 siguen operativos. Para la predicción meteorológica usamos dos tipos de satélites. El primer tipo es el satélite geoestacionario. Estos satélites se sitúan en órbita a 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Orbitan alrededor de la Tierra exactamente una vez al día. Podemos ilustrarlo así. La Tierra gira sobre un eje dando una vuelta cada 24 horas y al mismo tiempo el satélite gira en órbita alrededor de la Tierra, de modo que siempre permanece en el mismo punto. Así capta una imagen de la Tierra cada 15 minutos con nuestra serie MSG, y esos datos nos permiten actualizar ciclos rápidamente. El otro tipo de satélites meteorológicos son los que están en órbita polar. Estos orbitan alrededor de la Tierra a mucha menor altitud, alrededor de 800 kilómetros, pasando sobre los polos norte y sur en lo que llamamos órbita sincrónica. Al estar mucho más bajos, nos ofrecen una visión mucho más detallada de la Tierra y de la atmósfera. La complejidad del modelo climático de la Tierra se debe a un abanico de variables. Desde la radiación solar, el viento solar, los campos magnéticos, la gravedad y la absorción térmica, hasta la temperatura y salinidad del agua, la capa de hielo y nubes o la concentración de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, por nombrar solo algunas. Lo primero que hemos tenido que hacer es un seguimiento de nuestro clima. La recolección de datos durante largos periodos de tiempo tiene un gran valor científico. Este flujo de datos ha de ser fiable, continuo e ininterrumpido. Para ello, EUMETSAT y la Agencia Espacial Europea han lanzado su último satélite, METOP-B. METOP-B es especialmente importante para asegurar la continuidad de estos datos. Se trata de los datos que más importancia tienen para la predicción meteorológica. Y del mismo modo, en la investigación sobre el clima, es muy importante mantener un registro continuo en el tiempo. Además de recoger datos precisos sobre el clima, el METOP-B realiza un seguimiento de las concentraciones de ozono en las regiones polares. Es un instrumento que realiza mediciones en la zona visible y ultravioleta del espectro para obtener información sobre la estructura del ozono en la atmósfera, lo que es especialmente importante para entender la recuperación del agujero de ozono y también se usa para las predicciones meteorológicas. La predicción meteorológica es importante para todos porque el tiempo afecta a una gran parte de la sociedad. Tiene repercusiones económicas e influye sobre nuestra vida cotidiana. Los satélites mejoran las predicciones y nos permiten avisar con más tiempo y con más precisión. Nos dan más tiempo para prepararnos. En la actualidad, las principales agencias espaciales, como la NASA y las agencias espaciales europea y japonesa, están realizando un esfuerzo conjunto y coordinado para lanzar una serie de satélites de observación de la Tierra de nueva generación, cada uno equipado con instrumentos específicos para tratar las numerosas variables de nuestro clima. La NASA y la Agencia Espacial Japonesa han colaborado en el lanzamiento del satélite internacional MPG, siglas de medición de la precipitación global. Estas mediciones establecerán un nuevo estándar de observación de la lluvia y la nieve en el mundo entero. La misión MPG consiste en un satélite principal con 8 satélites auxiliares.
El sistema está equipado con un radar de precipitaciones y un detector de microondas y recogerá datos globales cada 3 horas. El detector aporta un nivel de referencia fundamental que unifica todos los satélites auxiliares del MPG. El instrumento tiene 13 canales y su gran sensibilidad permite que el sistema mida una gran variedad de tipos de precipitación y la intensidad de la misma. Cada canal tiene un rango de frecuencias que detecta un tipo distinto de precipitación. Los algoritmos científicos traducen entonces los datos de temperatura del sistema a resultados más significativos como tasas de precipitación. Como la cobertura del MPG se extiende más allá de los trópicos, la observación de tormentas como esta en latitudes medias y altas mejorará y ampliará la visión global de las precipitaciones. Los datos de la misión MPG, dirigida por la Agencia Oceánica y Atmosférica Nacional y por las agencias espaciales de Francia, India y China, aumentarán nuestra comprensión de los ciclos de la energía y del agua y extenderán el uso de los datos de precipitación para beneficio directo de la sociedad. Dos de los componentes principales del sistema climático terrestre son el ciclo del agua y la circulación oceánica. La misión conjunta argentino-estadounidense Aquarius, satélite de aplicaciones científicas, puede detectar la salinidad o la concentración de sal disuelta en la superficie del océano. Mediante la medida de la salinidad del océano desde el espacio, Aquarius ofrecerá nuevos datos sobre la forma en que el natural intercambio masivo de agua dulce entre el océano, la atmósfera y la capa de hielo afecta a la circulación oceánica y al clima. Una de las misiones de satélites más venerables y antiguas hasta la fecha es la del Landsat. Se trata de un proyecto conjunto de la NASA y la Sociedad Geológica de Estados Unidos que comenzó en 1972 con el lanzamiento del primer satélite Landsat. Es el programa de captación de imágenes terrestres más antiguo en activo. Gira en órbita sobre los polos norte y sur, tomando imágenes del lado soleado de la Tierra cada vez que pasa. El satélite Landsat 8 realiza 14 órbitas al día y cubre todo el globo cada 16 días. Los datos continuos de la misión Landsat 8 serán los mejores datos jamás recogidos por un satélite Landsat. Con el aumento de la población, nuestro uso de la Tierra está cambiando a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Para gestionar estos cambios y enfrentarnos a ellos, necesitamos observaciones, información y datos que nos permitan entender lo que está ocurriendo en la superficie de la Tierra, donde vivimos nosotros. Los datos sobre la superficie terrestre recogidos durante 40 años han creado un archivo histórico inigualable en calidad, detalle y amplitud. El archivo Landsat contiene todos los datos recogidos por Estados Unidos con todos los satélites Landsat, y los datos del LCDEM formarán parte de ese archivo. El programa Landsat ofrece a todo el mundo acceso gratuito al archivo global más extenso sobre la superficie de la Tierra y seguirá ofreciendo imágenes asombrosas y científicamente valiosas de nuestro planeta. De todas formas, la superficie de nuestro planeta es sobre todo agua. La medición de la topografía de los océanos es otro reto en sí mismo. El Jason 2 es el último satélite de la misión que comenzó con el satélite Topex Poseidón, un esfuerzo conjunto de la NASA y del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, que continúa ofreciendo datos sobre los océanos terrestres. Mide cambios en la altura del nivel del mar. Estos datos se emplean para entender los cambios en las corrientes oceánicas, así como en el nivel del mar, ambos parte crítica del cambio climático global. Los datos son usados por todo el mundo para mejorar las previsiones meteorológicas y del estado de la mar. Otra medida realizada sobre el mar es la de la velocidad y dirección de los vientos. El escaterómetro para la medida de los vientos es un radar de microondas especializado en medir el viento cerca de la superficie. El escaterómetro calcula la velocidad y dirección del viento sobre los océanos a 10 metros sobre la superficie del agua. El instrumento recoge datos sobre océanos, tierra y hielo en una banda continua de 1.800 kilómetros de anchura, realizando aproximadamente 400.000 medidas y cubriendo el 90% de la superficie de la Tierra en un día. Los primeros satélites solo podían ver las capas superiores de las nubes.
El CloudSat estaba entre los primeros satélites capaces de estudiar las nubes a escala global. Observaba su estructura, su composición y sus efectos. La observación clave es la de los perfiles verticales de la distribución de agua y hielo en la atmósfera y las propiedades físicas y de radiación de las nubes. El CloudSat vuela en formación con el satélite Calypso, transportando un sensor LIDAR de retrodispersión, y ambos satélites siguen al satélite Aqua en una formación algo flexible. Cuando empezamos con el programa, teníamos dos objetivos definidos desde antes del comienzo de la misión. Uno era suministrar datos al centro meteorológico del país, que es el NOAA, y mejorar así las previsiones del tiempo. El objetivo se cumplió y nuestro equipo se sintió satisfecho. El segundo objetivo era mejorar nuestra comprensión del clima y del vapor de agua, que es el mecanismo principal que regula el agua y el clima en la Tierra. La combinación de los datos de los tres satélites ofrece una rica fuente de información que puede ser utilizada para valorar el papel de las nubes tanto en el tiempo atmosférico local como en el global. El programa Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea ha dispuesto varios satélites de alta tecnología para aumentar nuestro conocimiento del clima global. Hasta ahora hemos lanzado 3 misiones con resultados fantásticos y usando tecnología innovadora. El satélite SMOS observaba la humedad del terreno y la salinidad de los océanos. La misión CryoSat medía el grosor de las enormes capas de hielo sobre Groenlandia y la Antártida, así como el hielo marino en el Ártico. Usaba un sofisticado sistema de radar y nos ayudó a entender mejor la relación entre el hielo y el calentamiento global. El satélite GOCE medía el campo gravitatorio terrestre con una precisión jamás conseguida. Un modelo gravitatorio es imprescindible para derivar mediciones correctas de la circulación oceánica y de los cambios en el nivel del mar, ambos afectados por el cambio climático. Estos datos revelaron que la gravedad no es uniforme, sino muy variable por todo el planeta. Nos han llevado a un nuevo mapa de los límites entre la corteza y el manto terrestre. Otra pieza importante en la estructura del clima es el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre es nuestro salvavidas. No hay ninguna duda de eso. Este escudo nos protege de los efectos nocivos del viento solar, las partículas de alta energía con las que nos bombardea el Sol constantemente, y el escudo es esencial para nuestra protección. El principal campo magnético terrestre cambia con el tiempo y se ha debilitado entre un 10 y un 15% en los últimos 200 años. Y lo que intentamos averiguar es qué está sucediendo en el núcleo del planeta. El magnetómetro que lleva a bordo mide la intensidad y la dirección del campo magnético terrestre y lo hace desde 2 instrumentos distintos que juntos ofrecen toda la información que necesitamos para descifrar los secretos del campo magnético de la Tierra. ESA está desarrollando una nueva familia de misiones, llamadas Sentinels, como parte del programa Copérnico. No basta con observar la evolución de los casquetes polares o la subida del nivel del mar durante 5 años y dejarlo después. Lo que realmente necesitamos es hacer un seguimiento de estas cosas durante largos periodos de tiempo. Y esto es lo que nos dará Copérnico, un marco a largo plazo para una observación continua de nuestro entorno. El Sentinel-1A es el primero de 2 satélites que escanearán la Tierra y los océanos mediante un avanzado radar para obtener imágenes sean cuales sean las condiciones meteorológicas. El programa Copérnico es el programa de observación de la Tierra más ambicioso realizado hasta la fecha. La Agencia Espacial Europea ha reunido 6 familias de satélites Sentinel que se encargarán de los objetivos del programa Copérnico observando la Tierra
el entorno marino y los cambios climáticos en la atmósfera para ofrecer una rápida respuesta en situaciones de emergencia. En total habrá 6 misiones Sentinel y cada pareja de satélites estará dedicada a observaciones específicas. Cada Sentinel tiene una misión específica. El Sentinel-1 está más vinculado con respuestas a situaciones de emergencia. El Sentinel-2 se centra en la observación de la Tierra. El Sentinel-3, junto con el Sentinel-6, observa sobre todo los océanos y el agua. Y el Sentinel-4, junto con el Sentinel-5, está especialmente dedicado a la observación de la atmósfera. La Estación Espacial Internacional también lleva a bordo varios sensores climáticos. Actualmente el sistema CATS, o Sistema de Transporte de Aerosoles en las Nubes, va montado sobre el módulo experimental japonés. Mediante sensores de luz y un sistema LIDAR detecta y mide la polución, polvo, humo y otros aerosoles en la atmósfera. La NASA instalará otro instrumento, el RapidSCAT, en el extremo del módulo Columbus de la estación. Medirá la velocidad y dirección del viento en la superficie del mar y ayudará en la previsión y alertas de huracanes. El Observatorio de Carbono Orbital fue el primer satélite de la NASA dedicado al seguimiento del carbono en la atmósfera y a saber cómo se reabsorbe en la biomasa y dónde. Lamentablemente, problemas en el lanzamiento han obligado a demorar el proyecto. Necesitamos las mediciones que realizarán los satélites como el OCO para entender los procesos que impulsan el aumento del CO2 en la atmósfera y para poder entender cómo cambiarán en el futuro. Otros proyectos en marcha incluyen la misión EOLO de dinámica atmosférica con su láser de alta potencia ultravioleta que medirá la velocidad del viento, la humedad del aire y la concentración de partículas de polvo para avanzar nuestra comprensión de la dinámica atmosférica. El EarthCare estudiará cómo la Tierra refleja y absorbe el calor. El Biomasa estudiará el estado de los bosques. El satélite Clarreo de la NASA medirá la radiación solar en la Tierra y el balance energético en la Tierra. La misión del satélite SMAP está diseñada para medir y cartografiar la humedad del suelo y el estado helado o deshelado del mismo, para entender mejor los ciclos terrestres del agua, el carbón y la energía. El conjunto de satélites ahora en órbita y planeados para el próximo futuro podrá observar bajo las nubes, la vegetación y otros elementos de la superficie. Medirá la salinidad del agua y los flujos de temperatura y energía, y los cambios en las corrientes oceánicas y en los casquetes polares. Todos estos datos nos ayudan a mejorar nuestra comprensión del cambio climático, nuestra capacidad de respuesta ante inundaciones y sequías, a conocer los recursos hídricos y la producción agrícola y a mejorar las previsiones de huracanes y ciclones y otros impactos del cambio climático en la sociedad. En el otoño de 2003, liberó una cantidad de energía igual a 200.000 millones de bombas atómicas. Esto dio lugar a un maremoto de partículas cargadas de calor que iban a velocidades de más de 9,5 millones de kilómetros por hora. Fue una de las mayores tormentas solares de la historia y alcanzó la Tierra. Fue una de las mayores y más cálidas tormentas de la historia. La energía del Sol que asaltó la Tierra obligó a los astronautas del espacio a resguardarse en las zonas más protegidas de las naves. Hubo apagones eléctricos, las comunicaciones se cortaron y los aviones tuvieron que ponerse a salvo. Fue un huracán de tormentas espaciales. A pesar de que no se produjeron grandes daños, estas tormentas nos recordaron que seguimos viviendo a merced del Sol.
ya que controla todos los aspectos de nuestra vida: el clima, la comida y nuestros cuerpos. Vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Nuestro planeta y los demás del sistema solar viven bajo la influencia del Sol. Pero, ¿estará cambiando esa influencia? Cada vez es mayor. ¿Perderemos la protección que nos ofrece contra los rayos cósmicos más peligrosos? El confín dentro del que nos protege está encogiendo un poco. ¿Podrá nuestra civilización, que es tan dependiente de la tecnología, aguantar otra supertormenta solar? A veces los efectos son tan graves que pueden llegar a ser catastróficos. Pero, ¿cuándo se producirá la próxima supertormenta? El Sol. 3, 2, 1. Liberación. Se ha dado inicio a la misión IBEX. Durante el otoño de 2008, Ignición. la NASA lanzó el IBEX, el explorador de la frontera interestelar. Parte de su misión es estudiar el efecto que tiene el Sol en los lugares más lejanos de nuestro sistema solar. IBEX es un intento más por descubrir el impacto de las estrellas en nuestro sistema solar, en nuestro planeta y en nuestra vida. El Sol. El Sol nos proporciona luz y calor. Si no fuera por él, no estaríamos vivos. A los humanos nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor. Nos gusta entender nuestro barrio. Y en el universo el Sol es nuestra calle, nuestro barrio. El Sol. Nos afectan sus estados de ánimo. Es el padre de todos los demás planetas, ya que estos se ven afectados por su estado de ánimo. Tenemos que saber cómo evolucionará y cómo sus constantes cambios nos afectarán en la Tierra. El Sol. Si queremos entender el universo y las estrellas que forman dicho universo, es importante estudiar la que tenemos más cerca. Hemos aprendido más del Sol en los últimos 40 o 50 años que en toda la historia. Esta edad de oro de la investigación se originó con una misión única que nos ofreció imágenes cercanas del Sol desde la atmósfera terrestre. Skylab, la zona estará despejada durante 8 minutos. En 1973, Skylab fue la primera estación espacial con humanos y consiguió las mejores imágenes del Sol tomadas desde la Tierra. La misión Skylab fue uno de los primeros laboratorios dedicados solo a la investigación y el estudio del Sol. Se podría considerar el abuelo de las misiones de hoy en día. En la actualidad, una flota de 20 sondas espaciales escanean y estudian el Sol de formas que hace 30 años eran inimaginables. Al estudiarlo desde el mismo espacio, podemos verlo de manera diferente y con distintas longitudes de onda, desde los rayos X a la radiación ultravioleta extrema. Además, podemos analizar sus capas y entender cómo y por qué el Sol actúa tal y como lo hace. Las diferentes longitudes de onda significan diferentes temperaturas y hay estructuras que son más visibles con unas longitudes de onda que con otras. Los científicos también han podido observar el interior del Sol mediante una técnica denominada heliosismología, que utiliza las propias vibraciones del astro para estudiar su actividad interna. El Sol no es un cuerpo sólido, es una bola de gas gigante. Así que oscila, vibra, y si medimos sus frecuencias de oscilación, podemos inferir la estructura que tiene por dentro. Si observamos el Sol durante un largo periodo de tiempo con buenas cámaras y ordenadores, podemos ver las capas que tiene, ver los efectos de las turbulencias que han creado capas y las corrientes. Incluso podemos utilizarlo para imaginarnos la cara oculta del Sol, la que no vemos hasta que no rota. Y mediante la heliosismología podemos detectar las manchas solares de la cara oculta. Es una gran herramienta. Las ondas espaciales nunca dejan de observar el Sol y gracias a ellas los investigadores están estudiando las grandes incógnitas de esta estrella y han descifrado bastantes de ellas. El Sol es una de las más de 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y es la más cercana a nosotros, ya que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, casi la distancia que se recorrería dando la vuelta al mundo 4.000 veces. No obstante, a pesar de la distancia, la luz solo tarda 8 minutos en llegar a nuestro planeta.
Lleva 4.000 millones y medio de años de los 10 o 11 que se le auguran de vida. A pesar de que técnicamente es una estrella de tamaño medio y se denomina estrella enana, es inmensa. Mide 1.400.000 kilómetros de diámetro y si la vaciáramos, en su interior cabrían 1.300.000 planetas del tamaño de la Tierra. El Sol supone el 99,8% de la masa del Sistema Solar y pesa 300.000 veces más que la Tierra. Casi en su totalidad está compuesto por gas supercaliente y electromagnético que se denomina plasma. Tiene suficiente fuerza de gravedad como para evitar que los planetas del sistema se dispersen en el espacio. Y tal y como sugirió Copérnico, gobierna el centro de nuestro sistema solar con un puño gravitatorio de acero. El modelo de Copérnico que sitúa el Sol en el centro del sistema solar con todos los planetas moviéndose alrededor, deshaciéndose de la idea de que todo giraba en torno a la Tierra, supuso un gran cambio paradigmático. Con él el Sol se convirtió en lo más importante de nuestro sistema y nos hizo ver que teníamos que entender lo que era. El Sol, igual que todas las demás estrellas del universo, está compuesto del polvo de otras estrellas que vivieron y murieron hace 1.000 millones de años, incluso en la época del Big Bang. Nuestro Sol y nuestro sistema solar son los restos de muchas otras generaciones de estrellas. El Sol que vemos todos los días es la fuente de energía del sistema solar. En el centro llega a alcanzar los 15 millones de grados centígrados y es el motor de todo. En el centro del Sol se produce el proceso de fusión y ese proceso libera luz y partículas. Por cada segundo de luz del Sol se libera la misma energía que liberarían 1 millón de bombas atómicas. El Sol afecta todo lo que toca y para descubrir cómo, los científicos a veces se basan en una importante coincidencia cósmica. El Sol. El Sol. La luz del Sol está compuesta por unas partículas que se denominan fotones. Nacen en el centro y se mueven gracias a corrientes de convección a través de las zonas radioactivas y convectivas del Sol. Así es como llegan a las capas externas y volátiles del astro. Las zonas exteriores del Sol están formadas por 3 regiones. La fotosfera o superficie del Sol no se trata de una superficie dura como la de la Tierra. El Sol es todo gas. La temperatura de la fotosfera es de unos 5.500 grados. Por encima de la fina capa de la fotosfera hay otra delgada capa denominada cromosfera. Y está un poco más caliente que la fotosfera. Es extraño porque lo lógico es pensar que cuanto más lejos esté de la fuente de la energía, del centro, la temperatura caerá. Pero de la fotosfera a la cromosfera, la temperatura aumenta y asciende incluso más al llegar a la tercera capa de la atmósfera, la corona. Después de la cromosfera, hay una amplia zona denominada corona, que está a millones de grados. El Sol produce influjo de energía constante denominado viento solar. Como nunca deja de soplar, reparte energía por todo el sistema solar y su alcance es de unos 15 trillones de kilómetros, bastante más allá de Plutón. El espacio existente entre los planetas de todo el sistema solar no está vacío. Está lleno de partículas y de rayos de luz. Mientras el viento solar se separa del Sol, la gravedad de este mantiene todo a la distancia a la que está. Fijémonos en los cometas. Todos ellos orbitan alrededor del Sol y pueden ser atraídos directamente a la línea de fuego. No hace mucho, los científicos fueron testigos de uno de los peores ataques solares. Una eyección de una zona de la corona arrancó la cola de un cometa. Cuando chocó contra el cometa, le arrancó la cola como si la hubiera cortado con un cuchillo. La cola se cayó y luego el cometa tardó un tiempo en generar más gas, plasma y polvo para formar una nueva cola. Esto nos demuestra cómo se mueve el viento solar en el sistema y cómo afecta a lo demás. Lo que despide el Sol ha hecho que su estudio sea casi tan difícil como entender su funcionamiento. Sin embargo, los científicos pueden observarlo de cerca gracias a una coincidencia cósmica: los eclipses de Sol totales. El eclipse de Sol total se produce cuando, desde nuestra perspectiva, la Luna se alinea con el Sol y cubre hasta la fotosfera. Es una visión espectacular. Los eclipses solares son preciosos. Todo se oscurece en tan solo unos segundos debido a miles de factores juntos.
Hay tanta oscuridad que si miras al cielo, se ve una sombra negra que proviene de arriba y se dirige hacia ti a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Es impresionante. Durante miles de años, la humanidad ha quedado maravillada por los misterios de los eclipses. Pero para los científicos ahora supone una gran oportunidad para observar la capa exterior del Sol, la enigmática corona. Es una de las zonas más calientes del astro y su energía irradia más allá de los confines del sistema solar. Todo el sistema solar está basado en la corona del Sol. Es decir, la atmósfera del Sol baña todos los planetas. Los ingenieros que construyeron el observatorio solar y heliosférico o SOHO instalaron un eclipse artificial en la sonda espacial. Se denomina coronógrafo y es igual que un eclipse natural, ya que impide que pasen los rayos del Sol para que los científicos puedan intentar responder esta ancestral pregunta. ¿Cómo es posible que la corona solar esté tan caliente? La superficie normal del Sol, la fotosfera, está a unos 5.500 grados centígrados y en cambio la corona está a millones de grados. Si te alejas de una estufa sabes que hará más frío, pero si te alejas de la superficie del Sol hace más calor. ¿A qué se debe eso? Todo tiene origen en el centro del Sol, donde cada segundo casi 700 millones de toneladas del elemento que más hay en el universo, el hidrógeno, se convierten en helio a través de la fusión nuclear y producen una energía que se convierte a su vez en fotones o lo que es lo mismo, luz. El centro del Sol está muy caliente, a varias decenas de millones de grados. Allí la temperatura es tan alta que los protones, los núcleos del hidrógeno, se acoplan, se unen unos a otros, se fusionan y forman helio. Y así se libera energía. Lo que sucede es que los fotones pasan por un proceso, lo que denominamos camino aleatorio, y tienen que atravesar la capa del Sol. Son absorbidos y reabsorbidos millones de veces en diferentes fotones a niveles de energía bajos. Este proceso de absorción y reabsorción puede durar unos 150.000 años. Una vez que salen del interior del Sol, los fotones solo están a 8 minutos de la Tierra, pero dejan atrás un mundo en constante movimiento. La superficie solar está en ebullición. La energía fluye desde abajo. Espirales de plasma y energía denominadas bucles coronarios recorren el Sol. Mientras las zonas más oscuras o manchas solares ocupan cientos de kilómetros. A tan solo 4.000 grados, dichas manchas son las regiones más frías del Sol y emiten menos luz que las zonas que tienen alrededor. Si cogieras una mancha solar y la colocases en el cielo lejos del Sol, sería tan brillante como la luna llena. Las manchas solares aparecen en la superficie y son fáciles de detectar, aunque su origen proviene del interior del Sol y de su compleja rotación. El Sol no rota como un cuerpo sólido. De hecho, rota más rápido por la zona del ecuador que por los polos, y esto da lugar a las manchas solares. El ecuador completa una rotación en 25 días. Las latitudes medias la completan en 30 días, y las zonas de los polos en unos 35 días. Este proceso se denomina rotación diferencial y hace que el interior del Sol se mueva a velocidades diferentes, creando así un intenso magnetismo, es decir, millones de líneas de campo magnético que se entremezclan mientras el interior del astro se retuerce como una goma elástica. Esto crea presión y hace que floten. Así que llegan hasta la superficie y la atraviesan dando lugar a las manchas solares. Una vez en la superficie, las líneas de campo magnético ya inservibles impiden el paso del plasma caliente que proviene del interior y aparecen así las manchas solares. Y cuando esas manchas empiezan a retorcerse, imaginemos que hay una mancha aquí y otra aquí, y hay un campo magnético que conecta a las dos. Ese campo magnético se retuerce y hace lo que haría una goma elástica, sale disparado. Cuando sale disparado libera energía, y en el caso del Sol y de las erupciones solares, se trata de grandes cantidades de energía. Las líneas de campo magnético que vienen dadas por los movimientos de las manchas solares, a pesar de ser invisibles, se pueden observar en las dramáticas formaciones de la superficie solar, ya que producen erupciones y prominencias. Aquí es donde se origina la influencia del Sol.
ya que la ruptura de estas líneas de campo magnético libera grandes cantidades de energía al sistema solar desde la estrella más cercana a nosotros. Y estas líneas de campo magnético son las que se esconden detrás de la mayoría de las teorías sobre por qué la corona tiene temperaturas más altas que la superficie. Está claro que tiene algo que ver con las líneas de campo magnético que calientan la corona. Pero es posible que haya ondas en los campos magnéticos que transporten la energía de debajo de la superficie solar hasta la corona. La sonda espacial Hinoda, que significa amanecer en japonés, se lanzó en 2006 y su misión es estudiar la interacción entre las líneas de campo magnético y la corona. Recientemente ha recogido imágenes de una de las ondas que podría ser responsable del calentamiento de esta enigmática región, las ondas de Alfvén. Las ondas de Alfvén se producen en el plasma, el gas ionizado amenazado por un campo magnético. Además, se cree que estas ondas de Alfvén podrían transportar energía turbulenta desde el interior del Sol hasta la corona, y que dicha energía podría calentarla. Las energéticas ondas de Alfvén que provienen del interior del Sol podrían llegar a la superficie y provocar la vibración de las líneas de campo magnético. Gracias a la vibración y la oscilación, se friccionan con el plasma magnetizado que rodea la corona, y a través de la fricción se produce el calentamiento. Este calor que libera la corona es lo que calienta el espacio y llena el sistema solar de energía. Día tras día, a nosotros nos parece que el Sol es siempre igual, pero igual que la Tierra, el Sol tiene estaciones. El mínimo solar y el máximo solar, dos personalidades diferentes que pueden afectar a la tecnología e incluso en el clima. El periodo de transición entre los mínimos solares se denomina ciclo solar y se trata de un periodo medio de 11 años en el que la actividad solar llega a sus máximos y luego vuelve a empezar. La principal medida del ciclo de la actividad solar es el número de manchas solares que se ven en su superficie. Durante el mínimo solar, el periodo de menor aparición de manchas, la actividad solar es limitada. Cuando las manchas solares llegan a la superficie durante el máximo solar, la energía del Sol llega a más distancia. Cuando hay muchas manchas solares, hay muchas erupciones y eyecciones de masa coronal. El aumento de la actividad solar mejora la conexión entre el Sol y la Tierra. La energía que desprende el Sol puede provocar alteraciones en el entorno de la Tierra. La Tierra está rodeada por la atmósfera solar y lo que pasa en el Sol afecta a la Tierra. Así que eso es lo que llamamos clima espacial. Ahora se pretende realizar partes meteorológicos precisos del clima espacial, pero puede ser una tarea bastante complicada. El Sol es turbulento, sobre todo durante el máximo, cuando se produce el mayor número de tormentas solares. Durante el máximo solar, el campo magnético de la corona se complica mucho y hay campos magnéticos por todas partes, incluso cerca de los polos. Puede haber eyecciones de masa coronal, erupciones y tormentas solares varias veces al día. Las erupciones solares y las eyecciones de energía cercanas a las manchas solares recaen en el espacio. Como un rayo rápido y poderoso, pueden aparecer en cuestión de minutos y pueden liberar la misma cantidad de energía que 1.000 millones de megatoneladas de dinamita. Las erupciones solares liberan gigantescas cantidades de energía solar desde pequeñas zonas localizadas de la superficie de nuestro astro. Así que son eyecciones muy concentradas de energía que calientan el gas que tienen alrededor en unos 10 millones de grados. Las erupciones solares son como latigazos. Liberan mucha energía muy rápido y aceleran las partículas casi a la velocidad de la luz. Las partículas de las erupciones solares más potentes pueden llegarnos en unos 15 minutos. Pero el huracán solar del espacio aparece con las eyecciones de masa coronal. Estas gigantescas explosiones liberan 1.000 millones de toneladas de gas supercaliente y plasma al espacio interestelar. Las eyecciones de masa coronal se producen cuando la superficie solar despide una inmensa cantidad de masa y energía. Tenemos que imaginar esta inmensa cantidad de masa y energía viajando desde el Sol a gran velocidad, a veces a más de 1.600.000 kilómetros por hora. Lanzan unas burbujas gigantes de gas caliente y campos magnéticos. Salen tan rápido del Sol que producen una onda expansiva. Son las que crean las tormentas y son muy importantes para entender el clima espacial. Las ondas espaciales como SOHO han capturado imágenes del Sol lanzando grandes cantidades de energía al espacio. Pero a los científicos lo que más le preocupa es el denominado efecto halo, cuando una corona de energía rodea el coronógrafo.
Esto significa que el Sol ha lanzado su mayor explosión hacia la Tierra. Y eso fue lo que sucedió en las intensas tormentas solares de 2003. La mayor eyección solar de la que se tiene constancia tuvo lugar durante estas tormentas. Poco después de la explosión inicial proveniente del Sol, SOHO recibió un bombardero de partículas solares cargadas, protones y electrones, que sobrecargaron la cámara y consiguieron que la imagen no se viera. Lo que ves es una especie de nieve. Se ven como copos brillantes, que son las partículas aceleradas por la eyección de masa coronal chocando contra la cámara de SOHO. Si los astronautas no están preparados para ellas, las tormentas solares pueden causarles bajas, ya que se verán expuestos en unos segundos a la radiación que normalmente se recibe durante un año en la Tierra. Si vamos a enviar astronautas a la Luna y a Marte, es importante poder determinar cuándo se producirán estas eyecciones de masa coronal y estas tormentas. Las partículas cargadas de las eyecciones son peligrosas. Contienen demasiada radiación para un astronauta. El Sol. El Sol. Los astronautas y los satélites no son las únicas víctimas potenciales de las tormentas solares. Las partículas que se dirijan a la Tierra podrían interferir en nuestros campos magnéticos, provocando el caos. Cuando este material entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, hace que suene casi como una campana. Cuando tienes un campo magnético y este se mueve, según la física, se crean corrientes. Así que se producirían corrientes eléctricas en la zona exterior de la atmósfera terrestre y estas corrientes podrían causar todo tipo de inconvenientes. Las corrientes supondrían un problema para los satélites que orbiten alrededor de la Tierra. Trastocarían los sistemas de posicionamiento global e interferirían las comunicaciones, produciendo cortes de radio y acabando con los sistemas de telefonía móvil. Estas eyecciones de masa coronal podrían enviar tantas partículas cargadas a la Tierra que algunas conseguirían entrar en el campo magnético de la Tierra y llegarían a las centrales eléctricas, produciendo avalanchas de electrones, apagones y cortocircuitos. En el peor de los casos, las tormentas solares pueden causar radiointerferencias excesivas y aumentar los niveles de radiación, obligando a los aviones que vuelen cerca del polo a recalcular su ruta. Pero a pesar de que las tormentas de 2003 fueron muy potentes, no tuvieron nada que ver con las que vio el astrónomo Richard Carrington en 1859. Aquello fue una supererupción. La supererupción de 1859 fue increíble porque antes de aquel momento no sabíamos ni que las erupciones existían. Carrington vio un gran flash en el Sol a simple vista. Y para que pudiera verlo así, tuvo que ser una erupción inmensa. Hay constancia de que algunas líneas de telégrafos funcionaron sin electricidad. Es probable que no veamos otra así en nuestra vida. Aunque es difícil asegurarlo, a veces el Sol nos ha sorprendido. Si hoy en día nos alcanzara una tormenta así, según un estudio reciente, 130 millones de personas se quedarían sin electricidad durante meses. La mayoría de las infraestructuras eléctricas, los sistemas de suministro eléctrico del mundo, quedarían inutilizables. Los transformadores sufrirían subidas de tensión. Y gran parte de la población mundial quedaría sin electricidad durante meses. Esto costaría inmensas cantidades de dinero. Se ha estimado que unos $2 billones. No lo sabremos hasta que no pase, pero cuanto más nos avisan, más podemos hacer para reducir el impacto económico, que es una de las razones por las que estudiamos el Sol. Estamos empezando a entender mejor cómo y cuándo pasan, aunque todavía no podemos predecirlas. No obstante, hay todo un campo que se denomina clima espacial, y gracias a esto podríamos entender, predecir y decir a los astronautas cuándo vienen las tormentas para que se puedan resguardar y poner los satélites a salvo. Las empresas de electricidad ahora podrán actuar si saben que van a pasar estas cosas. Podrán intentar que las centrales no sean tan susceptibles a los daños. Los científicos, desde que se lanzó la misión Estéreo, el Observatorio de Relaciones Solar Terrestres, están más cerca de poder predecir las tormentas. Este par de sondas les permiten ver el Sol en 3 dimensiones. Ahora, cuando una de estas eyecciones de masa coronal se dirige hacia nosotros, vemos todo desde los laterales, así que sabemos la velocidad a la que van, cómo evolucionan y su estructura. En 2011, las sondas Estéreo llegarán al punto ideal.
Se quedarán los dos lados del Sol y permitirán a la NASA tener unas vistas de 360 grados. Así podrán ver lo que viene de la cara opuesta del Sol antes de que impacte en la Tierra. Por primera vez podremos ver el Sol por todas partes. Y esto nos permitirá ver todo lo que pasa en el Sol a la vez. Así podremos predecir este tipo de tormentas. El máximo solar es duro porque aumenta la temperatura del clima espacial. No obstante, durante el otro periodo del ciclo solar, la época de calma o mínimo solar también tiene sus propios peligros. Cuando se reduce el número de manchas solares, el clima de la Tierra es más frío. 2008 vio el nivel más bajo de manchas solares desde hacía un siglo. Hubo 266 días sin manchas solares. En 2008 alcanzamos el mínimo de manchas solares, pero ahora deberían estar aumentando y no es así. Es decir, esto puede significar que este periodo de pocas manchas solares será más prolongado. Según los científicos, los anteriores periodos en los que se han alcanzado mínimos de manchas solares han hecho descender la temperatura de la Tierra. De vez en cuando, el ciclo de la actividad de las manchas solares parece desaparecer o atenuarse. Esto ya sucedió entre 1650 y 1700. Solo tenemos constancia de unas 50 manchas, cuando normalmente en el mismo periodo de tiempo había decenas de miles. Así que en ese periodo disminuyeron muchísimo las manchas solares. Se denominó periodo de Maunder. El Sol estaba muy tranquilo y eso vino acompañado de temperaturas más bajas de lo normal en la Tierra. En Europa se produjo una mini edad de hielo durante esas décadas. Gracias a la atmósfera del Sol que la envuelve, la Tierra está a salvo de los mortales rayos cósmicos. Y a pesar de que el poder del Sol nos protege, también puede dañarnos. La vida en la Tierra es posible tan cerca del Sol gracias en parte a la capa de ozono. Pero, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin ella? Si la Tierra perdiese gran parte de la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol penetraría a través de la atmósfera y llegaría a la superficie de la Tierra. Las enormes cantidades de rayos ultravioletas de los rayos del Sol eliminarían rápidamente los elementos más básicos de la cadena alimenticia. Nos quedaríamos sin plantas y luego sin animales. Si nos llegasen grandes cantidades de luz ultravioleta, la vida en la Tierra desaparecería. ¿Y qué podría conseguir que la capa de ozono desapareciera? Algo de lo que supuestamente nos protege el Sol, de los brotes de rayos gamma. Los brotes de rayos gamma son intensos y rápidos flashes de la radiación más potente que se conoce, los rayos gamma. Los fenómenos más potentes del universo liberan en segundos la misma cantidad de energía que emitirá el Sol en toda su vida. Y ocurren cuando mueren estrellas gigantes o cuando colisionan. Se pueden originar gracias a cualquier proceso extremo, como puede ser el choque de una estrella gigante contra un agujero negro. Se producen en algún lugar del cielo, se da uno al día y vienen de muy, muy lejos. La mayoría están a miles de millones de años luz de distancia. Pero solo a 8000 años luz, en la constelación de Sagitario, con un movimiento en espiral aguarda una bomba potencial. WR-104. Son dos estrellas bailando una danza cósmica. Completan su rotación una vez cada 8 meses y una de ellas está a punto de convertirse en supernova y emitir un brote de rayos gamma. Una de estas dos estrellas podría dar lugar a un brote de rayos gamma en cualquier momento y sus rayos podrían llegar a la Tierra. Si los rayos cargados de energía del brote de rayos gamma se dirigieran directamente a la Tierra, podrían suponer un grave peligro. La radiación del brote de rayos gamma sería muy intensa, aunque corta, porque duraría entre 10 y 20 segundos. Pero desencadenaría una serie de fenómenos que acabarían con el 50% o más de la capa de ozono. Los científicos han especulado con que un brote de rayos gamma fue la causante de la extinción de vida en la Tierra hace millones de años. En aquella época solo existía vida en el mar, y a pesar de que la vida marina se daba en las profundidades del océano y no se vio afectada directamente por la radiación ultravioleta, el plancton y la vida cercana a la superficie murió, y eso afectó a la cadena alimenticia. La amenaza es aún mayor debido a algo que los científicos han observado durante las últimas décadas.
una disminución del 20% en la potencia de los vientos solares. El viento solar es la emisión constante de partículas provenientes del Sol. Liberan en el espacio los campos magnéticos que hay en la corona solar. Existe incluso cuando no hay eyecciones de masa coronal ni erupciones solares. El viento solar continúa soplando más allá de Plutón y forma una especie de burbuja en el espacio interestelar. Es una burbuja protectora, porque los campos magnéticos nos protegen de las partículas cargadas que vienen de fuera. Normalmente los vientos solares soplan en todas direcciones a velocidades de 1.600.000 kilómetros por hora, y así reparten el invisible campo magnético del Sol y además forman una barrera contra intrusiones intergalácticas para el sistema solar, la heliosfera. La heliosfera es la frontera donde los vientos solares chocan con el espacio interestelar. Así que es la capa que cubre todo lo que rodea al Sol y al sistema solar. Protege al planeta Tierra de los vientos interestelares. Recientemente los científicos han descubierto que la heliosfera está encogiendo y debilitándose. Se sabe que la presión del viento solar ha disminuido en los últimos 25 años. De hecho, la heliosfera, la zona donde la presión del viento solar se termina, ha encogido. Una heliosfera más débil aumenta las posibilidades de que la Tierra se vea expuesta al peligro y a los ataques de materiales cósmicos intergalácticos. Si hay menos vientos solares, la heliosfera disminuirá y será más fácil que los rayos cósmicos entren en el sistema solar. De hecho, el número de electrones cargados de energía, una pequeña pero importante característica de los rayos cósmicos que hay alrededor de la Tierra, ha aumentado en un 20%. Parece que los electrones de los rayos cósmicos han aumentado, y es lo normal. Si los vientos solares han disminuido en un 20 o un 30% durante los últimos 50 años, la burbuja ha menguado, y lo lógico es que los rayos cósmicos hayan aumentado. Lo bueno es que vivimos en un planeta con una atmósfera y un campo magnético densos. Así que tenemos dos tipos de escudos que nos protegen. Tras miles de millones de años, el Sol y la Tierra han desarrollado el equilibrio perfecto para que la vida sea posible en nuestro planeta. El sistema solar se encuentra en la zona de habitabilidad estelar, ni muy caliente ni muy fría. El Sol nos proporciona la luz necesaria, el calor necesario y la energía suficiente para que exista nuestro planeta y la vida en él. El Sol hace posible todo lo que hay en la Tierra. El Sol es la fuente de alimentación de la Tierra, es decir, toda la energía que produce el Sol calienta la Tierra. Esto da lugar a nuestro clima. Controla nuestro clima. El Sol es básicamente la fuente de energía, nuestra batería, lo que controla todo el entorno de la Tierra. Las plantas aprovechan la energía del Sol a través de la fotosíntesis y creando carbohidratos. La gente y los animales consumen dichos carbohidratos convirtiéndolos en energía que podemos utilizar. Incluso los combustibles fósiles, que son la base de nuestra vida, han sido creados por el Sol. Pero nuestro uso exacerbado de dichos combustibles parece estar deteriorando el equilibrio existente entre el Sol y la Tierra. Debido a que todos los materiales vivos reciben su energía del Sol, el Sol es la fuente de todos los combustibles fósiles. Ya sean los árboles o cosas que han quedado entre las rocas y han ido transformándose a lo largo de millones de años en los hidrocarbonos que nosotros conocemos, hemos recolectado y luego hemos utilizado. Los combustibles fósiles que quemamos hoy en día liberan la energía del Sol de hace millones de años, poniendo en peligro el equilibrio entre nuestro planeta y su estrella más cercana. Si quemamos todo, la atmósfera cambiará hasta llegar a ser irreconocible, mucho antes de que llegue el punto en que nos quedemos sin combustible fósil. Ya hemos visto el efecto del exceso de energía solar gracias al aumento de temperatura global. La liberación de millones de toneladas de antigua energía solar almacenada en los combustibles fósiles ha amplificado el proceso natural necesario. Ha producido el llamado efecto invernadero. Mucha gente cree que el efecto invernadero es malo. Pues no lo es, porque mantiene la Tierra caliente. Sin él, los océanos se helarían. Lo malo es que haya demasiado efecto invernadero. Si hay demasiado dióxido de carbono, vapor de agua y metano en la atmósfera de la Tierra, esos gases atrapan demasiada radiación solar y entonces aumentan la temperatura media del planeta y producen el calentamiento global. Eso podría causar el deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar, lo que sería un desastre si sucediera demasiado rápido.
Así la atmósfera no solo recogería más calor, sino que podría empezar a descomponerse. El uso continuo de la energía solar fosilizada podría producir cantidades no deseadas de radiación solar. Ahora mismo nuestra capa de ozono evita el paso de la mayoría de los rayos ultravioletas del Sol y permite que llegue la luz suficiente que nos aporta lo necesario para vivir. Cuando la luz del sol interactúa con nuestra piel, produce vitamina D, que es muy útil. La vitamina D nos protege de un gran número de enfermedades, incluidas las enfermedades de corazón y la osteoporosis. Pero aquí también se produce un desequilibrio. Demasiado sol puede alterar nuestro ADN y provocar cáncer de piel. Para mantener el equilibrio entre el Sol y la Tierra que permite la existencia de la vida, habría que reducir el uso de la antigua energía solar y aumentar el de la energía que libera el Sol a diario. En definitiva, el Sol libera 86 miles de millones de megavatios de energía. Es decir, nuestro astro libera en 15 minutos toda la energía que se consume en la Tierra durante un año. Por ello, la explotación de esta fuente de energía ha sido el objetivo de los científicos durante años. El tamaño de este satélite solar no tiene precedentes. Se trata de una estructura de entre 55 y 65 kilómetros cuadrados cubierta con células solares que capturan la energía del astro durante las 24 horas del día y la envían a la Tierra. La NASA todavía no ha conseguido algo de esta escala, pero su trabajo en lo que respecta a la tecnología solar en el espacio ha mejorado la tecnología del planeta. Las células solares forman parte de un tipo de tecnología que ha llegado a la Tierra desde el espacio. Cuando empezamos a trabajar en los programas Apolo, Mercury y Gemini, necesitábamos centrales eléctricas en el espacio, así que las células solares fueron una fuente natural de electricidad. En la actualidad existen dos formas de aprovechar la energía solar. La energía solar térmica, que convierte la energía del Sol en calor, la concentra y con ella mueve turbinas, y las placas solares, que utilizan una tecnología basada en el silicio que convierte su energía en electricidad. También se puede aprovechar de forma indirecta mediante aerogeneradores que capturan la energía producida por el clima, que el Sol ayuda a crear. Este tipo de tecnologías están en continuo desarrollo, pero gran parte de las nuevas tecnologías más interesantes se basa en un proceso muy antiguo, la fotosíntesis. Hemos descubierto grandes beneficios cuando hemos pasado del mundo de las células solares semiconductoras a las orgánicas. Los científicos pretenden imitar a la madre naturaleza y han conseguido crear electricidad de un producto que encontramos en el mercado, las espinacas. Todas las plantas verdes tienen unas moléculas orgánicas, pero las de las espinacas son mejores, donde se puede cultivar ese péptido, esa molécula. Los investigadores colocaron este péptido en una especie de sándwich solar. Lo colocaron entre dos materiales conductores. Y cuando se expone a la luz del sol, los electrones circulan y se produce corriente, electricidad. Así que las moléculas orgánicas pueden convertirse en pequeñas células solares. Para mantener el equilibrio entre la Tierra y nuestra estrella más cercana, es obvio que tenemos que centrarnos en buscar la forma de vivir con la energía que nos aporta el Sol hoy en día. En definitiva, mientras el Sol brille, tendremos energía solar. Pero, ¿qué pasaría si nos aportase demasiada energía? El Sol. El Sol. Los elementos que forman el Sol, la Tierra e incluso a los humanos provienen todos de un mismo lugar, del polvo cósmico. Es decir, de los restos de las estrellas que vivieron hace miles de millones de años, pero tal y como murieron aquellas estrellas, también morirá nuestro Sol. En 5.000 millones de años, el Sol será mucho más poderoso, más brillante y más grande. Llegará un punto en el que el Sol queme todo su hidrógeno. Y cuando pase eso, quemará su helio. En un momento dado, el Sol se expandirá y se convertirá en una gigante roja. Cuando se expanda, será más grande e invadirá el sistema solar. La órbita de los planetas también se expandirá, porque no será tan grande. Durante esa fase, las inestabilidades, que yo denomino eructos cósmicos, harán que la capa externa del Sol se eyecte con suavidad. Las capas exteriores de la gigante roja se irán desprendiendo tranquilamente. Las capas internas ionizarán la nube de gas que rodea al astro,
y harán que brille. Así que nuestro Sol estará rodeado por nubes de gas brillantes. Formarán lo que se denomina la nebulosa planetaria, que tiene formas preciosas. Algunas son redondas, pero otras se desfiguran y tienen otras formas. Es decir, no son simétricas. Lo que quedará será el centro contraído del Sol, y no producirá energía nueva a través de las reacciones nucleares, porque ya no habrá. Así que seguirá contrayéndose y apagándose con el tiempo. Es muy similar al proceso mediante el que se crean las supernovas, pero el Sol no es lo suficientemente grande, no tiene el tamaño necesario para formar una supernova. Así que en su fase final se transformará en lo que llamamos una enana blanca. Lo que quedará será una enana blanca, que es una estrella relativamente pequeña. Será una estrella jubilada, feliz y tranquila. Será del tamaño de la Tierra. No será más pequeña y se formará una roca muy bien comprimida. Liberará su energía y será cada vez más fría y débil hasta que acabe desapareciendo de nuestra vista. La muerte del Sol tendrá un efecto devastador en el sistema solar. Si la gran expansión no se traga a los planetas más cercanos, entre los que se encuentra la Tierra, es muy posible que cambien su órbita y se sobrecalienten. La superficie de la Tierra quedará carbonizada. Seguramente la Tierra se asará sea como sea. Hay que imaginar un Sol 1.000 o 2.000 veces más brillante que ahora. Así que la Tierra se calentará mucho y no será un lugar agradable para la vida. Es posible que se sobrecaliente antes de que muera el Sol, porque el Sol se calentará antes de convertirse en gigante roja y hacerse más grande que la órbita de la Tierra. Se calentará en algún momento y en la Tierra hará tanto calor que el agua hervirá. Los mares se evaporarán y la vida, tal y como la conocemos, dejará de existir. Si quedase cualquier cosa en la Tierra, el Sol se encogería hasta convertirse en una enana blanca y entonces la Tierra se congelaría en vez de calentarse. No será un sitio apto para la vida. Pero eso no sucederá hasta dentro de miles y miles de millones de años. Solo hace unos 50 años que tenemos cohetes y satélites en el espacio, y hablamos de miles de millones de años. Así que como mínimo, habremos viajado por el sistema solar y habremos visto sitios donde la temperatura sea como la de la Tierra ahora, o incluso habremos llegado a sitios que estén más allá del sistema solar. Con lo cual yo no me preocuparía con lo que le va a pasar al Sol en 5.000 millones de años. El Sol nos dio la vida y es posible que nos la quite. A pesar de que la Tierra morirá, de alguna forma lo que hay en ella podrá seguir viviendo. El polvo cósmico que dio la vida a la Tierra y a sus moradores, algún día podrá convertirse en el polvo de estrellas que origine una nueva generación de planetas, estrellas y vida. En el fondo somos polvo de estrella. El carbono de las células, el oxígeno que respiramos, el calcio de los huesos y el hierro de las células sanguíneas. Todos estos elementos se crearon dentro de las estrellas mediante reacciones nucleares. Y gracias a que algunas de esas estrellas explotaron, existimos nosotros. El hallazgo de que nosotros provenimos de las estrellas es uno de los mayores descubrimientos de la historia de la ciencia. El cielo nocturno es una máquina del tiempo. Cuanto más lejos miramos en el universo, más atrás llegamos en el pasado. Lo que vemos en el cielo nocturno es solo un pequeño porcentaje del contenido del universo. La mayor parte es materia oscura y energía oscura que sabemos que existen, pero su naturaleza todavía se nos escapa. Confines del espacio. Los límites del universo. Los telescopios y otros sensores
Ya no están constreñidos bajo una atmósfera brumosa y a menudo contaminada, y han conseguido imágenes más claras desde órbita gracias a los avances de la tecnología y la ingeniería. En la década de los 60, los satélites comenzaron a explorar el cosmos que nos rodea. Podían ver más allá de la luz visible en rayos infrarrojos, rayos X e incluso rayos gamma. Al igual que el propio universo, las nociones sobre su origen, construcción, evolución y futuro siguen en constante expansión. En las últimas 2 décadas del siglo XX, Estados Unidos y otras naciones empezaron a desarrollar programas de investigación más ambiciosos, utilizando telescopios más grandes y telescopios espaciales más complejos. Durante cientos o miles de años, la humanidad ha pensado que el universo es un lugar muy estático. Si sales por la noche y miras al cielo, verás que las cosas realmente no cambian mucho. El universo pareció estático durante mucho tiempo. Ahora sabemos que no es así. El universo es un sitio muy dinámico donde ocurren cosas continuamente. Cada segundo explota una estrella en una gigantesca supernova en un lugar del universo. Y tenemos que ir y encontrarlo. Tenemos que construir instrumentos capaces de encontrar esos sucesos imprevisibles. El satélite COBE, que explora el fondo de radiación cósmica, empezó esbozando un gran mapa del universo al medir la radiación remanente de los principios del universo. Su sucesor WMAP creó el retrato más detallado del universo en sus orígenes. Como la luz tarda más de 13.000 millones de años en alcanzarnos, lo que estamos viendo ahora es cómo era entonces el universo hace más de 13.000 millones de años. Es como un resto fósil del aspecto que tenía el universo al principio. Y al igual que los fósiles se usan para estudiar el pasado, usamos esta luz para estudiar cómo era el universo muy cerca del comienzo. Vemos puntos rojos y puntos azules. Corresponden con imágenes del cielo ligeramente más calientes o ligeramente más frías. Esa imagen de los puntos calientes y fríos es realmente el resplandor posterior al Big Bang. Si lo analizamos a un nivel más profundo, es asombrosa la consistencia de la imagen que podemos construir del universo, porque las piezas se encajan y supone una confirmación de lo que la cosmología lleva ya años estudiando. Se ha construido por sí sola. En cierto modo, estamos llegando a conocer el cosmos como conocemos nuestro propio barrio. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea se unió a la flota y se sumó a la observación. Los satélites consiguieron mapear extensas regiones en múltiples longitudes de onda, lo que permite a los astrónomos determinar el tamaño, forma y edad del universo conocido. Tan solo 370.000 años después del comienzo del universo, en una gran explosión todo lo que existía era un plasma caliente, similar al de la llama de una vela. Los protones y electrones que vemos como bolas rojas y verdes se expandían por doquier esparciendo la luz. Las partículas de luz, llamadas fotones, mostradas en azul, no podían viajar lejos sin colisionar con un electrón. A medida que el universo se iba enfriando, los protones y electrones se agruparon formando átomos de hidrógeno y la luz quedó libre para viajar. Ha estado viajando libremente desde entonces, desde la era oscura antes de que hubiera estrellas, hasta después de la formación de las primeras estrellas. Con la expansión del universo, los fotones perdieron energía cambiando de color. Pasaron cúmulos de galaxias. La trayectoria de estos fotones es curvada ligeramente por la gravedad de los cúmulos. De vez en cuando, al atravesar un cúmulo, el electrón, la bola verde, colisiona con algunos de los fotones. Eso cambia su trayectoria. Al pasar junto a más materia se producen más cambios debido a la gravedad. Los fotones viajaron durante casi 14.000 millones de años antes de llegar a los detectores del Planck, donde murieron gloriosamente, entregando a nuestros instrumentos la información que habían recogido en su viaje por todo el universo y permitiéndonos construir este hermoso mapa del universo. Los diversos satélites telescopio llevan sensores diseñados para trabajar en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. Desde el infrarrojo lejano y cercano, pasando por el visible, hasta las frecuencias ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos.
Cada uno de ellos revela detalles distintos de la formación de las estrellas, nebulosas, galaxias y los exóticos blazares y agujeros negros. Sin embargo, a ojos del gran público, la nave insignia de la última generación ha sido sin duda el telescopio orbital Hubble. A lo largo de sus 25 años de vida, el Hubble ha aportado algunas de las imágenes más asombrosas del cosmos, a medida que se remonta atrás en el tiempo usando luz visible e infrarroja. Otra ventaja del Hubble es su larga vida de servicio, gracias a varias misiones de mantenimiento, lo que ha permitido estudiar objetos a lo largo de un periodo de tiempo extenso con algunos resultados asombrosos. Las estrellas recién nacidas expulsan chorros de materia hacia la región circundante de formación estelar. Estos chorros supersónicos, conocidos como objetos Herbig-Haro, cambian muy rápidamente. Si vemos una sola imagen del Hubble, se puede interpretar de muchas maneras distintas. Pero gracias al hecho de que el Hubble lleva tanto tiempo operativo, podemos encadenar las imágenes y obtener una película del movimiento. Y esta es la única manera de comprender la dinámica de lo que está ocurriendo. La nebulosa Cola de Caballo en la constelación de Orión, recortada por el gas resplandeciente, es un buen ejemplo. La luz infrarroja puede atravesarla revelando sus oscuros secretos. El telescopio Spitzer es uno de los grandes observatorios de la NASA. El Spitzer es un telescopio de infrarrojos, lo que significa que ve a través del polvo que hay en el espacio. Y al ver a través del polvo podemos localizar guarderías estelares, que son zonas donde nacen estrellas. Llevamos 10 años volando, que son unos 3.600 días. Hemos publicado 5.000 artículos. Eso significa que todos los días se publica un nuevo artículo basado en datos del Spitzer y que anuncia nuevos resultados y nuevos descubrimientos, algo absolutamente asombroso. El Spitzer ha realizado varias revelaciones sorprendentes dentro de nuestro sistema solar y más allá de él. Ha ayudado a señalar algunas de las galaxias más distantes en el universo. La confección de un mapa en alta resolución de la Vía Láctea nos ayudó a comprender mucho mejor la estructura de nuestra galaxia. Japón y la Agencia Espacial Europea habían lanzado sus propios telescopios de infrarrojos en diferentes longitudes de onda. El Herschel europeo en concreto se centraba en las regiones de masiva formación estelar. Nos alegramos de tener nuevos instrumentos para observar, porque estamos dando un nuevo paso en nuestra comprensión de la formación masiva de estrellas. La idea es que el Herschel pueda revelar las poblaciones de estrellas que se forman en el envoltorio de gas y polvo y que no son visibles en longitudes de onda ópticas, por ejemplo. Necesitamos el Herschel para detectar las poblaciones de estrellas muy jóvenes. El siguiente gran telescopio espacial de infrarrojos es el James Webb, cuyas pruebas se están terminando y está preparado para su lanzamiento en 2018. Tendrá un espejo de 6,5 metros, casi 3 veces más grande que el del Hubble. Sin embargo, también hay telescopios terrestres trabajando en el espectro infrarrojo. Las observaciones desde la Tierra y desde el espacio se complementan. Las imágenes tomadas por el Hubble desde el espacio tienen mucha mejor resolución. Con los telescopios en la Tierra podemos analizar el espectro de luz de los objetos y calcular el desplazamiento al rojo de galaxias lejanas o realizar observaciones en infrarrojo que el Hubble no ha podido realizar durante mucho tiempo y ver el aspecto que tienen estos objetos en infrarrojo. Ambos tipos de telescopio han sido orientados hacia nebulosas de formación estelar creadas por explosiones de supernovas y han sido testigos del nacimiento de estrellas. Otra herramienta de observación en el espectro electromagnético usada por astrónomos y cosmólogos es la banda de rayos X.
Un descubrimiento asombroso de los últimos 20 años es que todas las galaxias, como nuestra propia Vía Láctea, tienen un enorme agujero negro en su núcleo. A medida que el material de la galaxia en forma de polvo y gas va cayendo en este agujero negro, emite energía, y eso es lo que detectamos. Si miramos al cielo con luz visible, vemos estrellas. Si miramos el cielo con rayos X, vemos agujeros negros. Los rayos X se pueden detectar desde muy grandes distancias, lo que nos permite investigar la estructura cósmica del universo. También nos permite investigar la distribución de materia en el universo, desde los activos agujeros negros en el centro de las galaxias hasta objetos muy lejanos. Y esto es muy importante para la cosmología y para comprender el origen y la evolución de nuestro universo. Los rayos X son absorbidos por la atmósfera, así que los detectores de rayos X deben estar situados a gran altura desde un globo o en órbita. Uno de los observatorios más importantes de la NASA es el telescopio de rayos X Chandra. Si quieres encontrar agujeros negros, necesitas usar un telescopio de rayos X. Lo que tendemos a encontrar es que los cúmulos de galaxias tienen una galaxia central más brillante en medio de la cual suele haber una galaxia activa o cuásar o un agujero negro supermasivo, porque durante la formación del cúmulo una gran cantidad de material tiende a caer en medio y la galaxia más grande suele estar ahí. Todo depende de la potencia del observatorio. Un observatorio como Chandra, con un telescopio de alta tecnología y sensores de imaginería espectroscópica e instrumentos científicos, pueden hacer cosas que ni siquiera estaban planeadas porque en ese momento no las conocías. Mucha de la ciencia que se hace con Chandra pertenece a esa categoría. El telescopio que se ha lanzado más recientemente es el NuSTAR. Puede enfocar los rayos X para obtener imágenes mucho más nítidas. Uno de los principales objetivos científicos del NuSTAR es realizar un censo completo de agujeros negros en el universo. Los rayos X han revelado también los procesos explosivos de una nova que solo se detectan a esas longitudes de onda. La Agencia Espacial Europea tiene el XMM Newton dedicado a la evolución cósmica e integral, el Laboratorio Internacional de Astrofísica de Rayos Gamma. El uso de las frecuencias de rayos gamma revela estructuras nunca vistas y nuevas fuentes de rayos gamma. Integral es importante porque es uno de los pocos satélites que observan en rayos gamma. Entre sus datos, los de otros satélites y observatorios de la Tierra, podemos obtener una imagen completa de cómo evolucionan estas estrellas. Sin Integral, nos faltaría una pieza grande del puzzle. Queremos saber cómo se producen los elementos que nos constituyen. Estos son los objetos que lanzan todo tipo de materiales al universo. Y nosotros mismos estamos hechos de los elementos producidos en las supernovas. Así que para nosotros es importante saber dónde se origina la vida y cómo se origina. Los rayos gamma se encuentran en el extremo del espectro electromagnético y son los fotones más energéticos y potentes que surgen de los agujeros negros, las explosiones estelares e incluso de nuestra propia estrella, el Sol. El telescopio espacial Fermi de rayos gamma, originalmente llamado GLASS, observa todo el cielo en frecuencias de rayos gamma cada 3 horas, creando el mapa del universo más detallado que hemos tenido nunca de esas energías. Cuando detecta un nuevo estallido de rayos gamma, trabaja en conjunción con el satélite Swift. Entonces el Swift se orienta rápidamente en el espacio y orienta un telescopio óptico y ultravioleta hacia la posible localización del estallido de rayos gamma. GLASS está dedicado a observar en una nueva gama de energía y diseñado para captar imágenes en el extremo del rango de energía Swift y transportarla a energías mucho más altas. Nos permite ver cosas más extrañas y exóticas que aparecen cuando subes en el rango de energías. GLASS y Swift son muy diferentes. Swift es como un pequeño satélite que apunta a un lado u otro, pero no supervisa todo el cielo. Se orienta hacia objetos concretos. GLASS observa en el rango de rayos gamma y mira hacia todo el cielo continuamente.
Cuando vemos algo interesante con GLASS, podemos hacer que Swift lo observe con los demás telescopios y obtener más información. No sabemos lo que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años. Esperamos que Swift nos siga enviando datos interesantes y creemos que lo seguirá haciendo, porque está en su naturaleza. Fue diseñado para eso, para estudiar acontecimientos inesperados y sin duda seguirán ocurriendo. Hay un tipo más de radiación que se estudia en órbita, los rayos cósmicos. El detector de partículas de rayos cósmicos de 8 toneladas de peso, llamado Espectrómetro Magnético Alfa, o AMS, está instalado en la Estación Espacial Internacional. Los rayos gamma consisten en protones, partículas alfa, núcleos atómicos de elementos más pesados, electrones, positrones de antimateria y rayos gamma. El estudio de estas partículas podría dar respuesta a algunas cuestiones fundamentales, como la inexplicada ausencia de antimateria y la naturaleza de la materia oscura en el universo. La calibración del positrón es importante, porque cuando se tiene una colisión de materia oscura con materia oscura, se produce un exceso de positrones. Por eso, la característica del exceso de positrones indica el origen de la materia oscura. Aproximadamente el 80% de la materia en el universo es invisible para los telescopios. Esta materia oscura no refleja, absorbe ni emite luz, pero interacciona con la materia por medio de una influencia gravitacional que se detecta en la velocidad orbital de las estrellas alrededor de las galaxias y en los movimientos de cúmulos de galaxias. Sin embargo, a pesar de décadas de esfuerzo, nadie sabe qué es realmente esta materia oscura. Esta visualización muestra galaxias compuestas de gas, estrellas y materia oscura, colisionando y formando filamentos en el universo a gran escala y construyendo una imagen de la telaraña cósmica. Se cree que la materia oscura aporta el fundamento de esta red. Los cúmulos de galaxias son las mayores estructuras gravitacionales del universo. También se cree que después del Big Bang, el universo originalmente desaceleró su expansión, pero entonces cambió de marcha y empezó a acelerar. Un descubrimiento importante de la astronomía y la astrofísica fue el de la energía oscura y de que el universo acelera su expansión. Lo que la ciencia pretende es medir los parámetros para caracterizar la energía oscura usando diversas técnicas en todas las longitudes de onda. La Agencia Espacial Europea está construyendo el telescopio Euclid, cuyo lanzamiento está previsto para 2020 y del que se espera que rastree la materia oscura y el efecto de la energía oscura en el universo. Trabajo en Euclid, que es una misión para mapear el universo, y para ello estamos construyendo un telescopio muy preciso con el que podremos detectar estructuras de materia oscura, así como deducir las propiedades de la energía oscura. Si logramos entender la energía oscura, podremos entender el futuro del universo. Lo interesante es que tenemos cada vez más energía oscura. ¿Por qué? Porque nuestro universo se está expandiendo y con esta expansión tenemos más energía oscura. La materia ordinaria y la materia oscura no se expanden, se van diluyendo. Así que la fracción de energía oscura se incrementa en el tiempo comparada con la de la materia normal. A medida que el universo se va expandiendo, tenemos más volumen, más espacio y, por tanto, más energía oscura.
El modelo principal de la física para la materia oscura se denomina partículas masivas de interacción débil, también conocido como WIMP en inglés. Estas partículas viajan por el universo sin colisionar con nada ni entre sí. La idea de que dos WIMPs, al chocar, se aniquilen y formen rayos gamma es como la de dos balas que choquen de frente en un tiroteo. Es muy raro. Pero cuando nos acercamos a la zona alrededor de un agujero negro supermasivo, esperamos que la densidad sea mucho mayor, así que la probabilidad de aniquilación es mucho mayor y la detectamos con un telescopio de rayos gamma. En este proceso teórico, la simulación de Schneemann por ordenador muestra partículas de materia oscura alrededor de un agujero negro masivo en rotación. Toda la acción ocurre cerca del horizonte de sucesos del agujero negro, el límite más allá del cual nada puede escapar, en una región aplanada llamada ergosfera. Dentro de la ergosfera, la rotación del agujero negro arrastra consigo al espacio-tiempo, y todo se ve forzado a moverse en la misma dirección a una velocidad cercana a la de la luz. Las partículas de materia oscura concentradas y en rápido movimiento colisionan formando rayos gamma, pero solo parte de esta luz puede escapar del agujero negro. En este caso desde el lado izquierdo, donde el agujero negro gira hacia nosotros, creando un resplandor lateral de rayos gamma de alta potencia. La simulación indica a los astrónomos que hay una señal astrofísica interesante que podrían ser capaces de detectar a medida que mejoran los telescopios de rayos gamma. Schneemann cree que podría ser la prueba concluyente del modelo WIMP. Para mí, la materia oscura y los agujeros negros son dos de las cosas más misteriosas del universo y que se complementan para explicarse mutuamente. Es muy poético. Futuras misiones dispondrán de un observatorio de ondas gravitacionales para estudiar la gravitación y probar la teoría de la relatividad general de Einstein. El lanzamiento de la misión Athena para mapear estructuras de gas caliente y buscar agujeros negros supermasivos está previsto para 2028. El Sloan Digital Sky Survey es la exploración astronómica más ambiciosa jamás planeada y ofrecerá un mapa tridimensional de aproximadamente 1 millón de galaxias y cuásares. El gran colisionador de partículas CERN ha sido actualizado y mejorado recientemente y es una de las herramientas para buscar WIMPs y otras partículas exóticas que podrían ayudar a explicar el tejido del cosmos. Tal vez entonces astrónomos, científicos e ingenieros puedan centrarse en otras misteriosas teorías generadas por la física de partículas, como las dimensiones múltiples, universos paralelos o lo que se extiende más allá del horizonte de sucesos. Estos se convertirán a su vez en la nueva frontera.